Venga, bueno, bienvenido a todos y muchísimas gracias por haber venido. Os quiero presentar a Celia. Bueno, joven para mí, todo el mundo es joven ya con la edad que tengo. Pero bueno, es una máquina. Ella se graduó en Bellas Artes, es una artista multidisciplinar, o sea que lleva muchas cosas para adelante. Y también lleva ya unos años estudiando astrología, entre otras cosas. Y nada, porque le damos la bienvenida y que nos habléis. Os ruego si podéis poner en silencio el móvil, salvo que tengáis una llamada muy importante. Ya. Bueno, estoy muy agradecida al espacio y a la organización y tengo muchas ganas de exponeros esta presentación que he hecho con mucho cariño y espero que nos lo pasemos bien y que aprendamos mucho. Y bueno, pues me presento. Mi nombre normal es Celia, pero como astróloga me llamo Fiamma. Y nada, soy diseñadora, también desarrolladora web, principiante y también soy astróloga. Estoy empezando con esas cosillas, las tres a la vez, ¿no? Así que nada, empezamos, ¿vale? ¿Se puede poner en pantalla completa? Esto... Dale clic derecho. Esto era L3, creo, o F3. ¿F3? A ver qué... O F5, no sé. Dale, F3. A ver, F5. Tampoco. Vale. Bueno. Primero de todo, quiero saber cuántos conocemos de nuestra carta natal. ¿Cuántos conocéis de vuestra carta? ¿Quién sabe su sol? Tu signo, ¿no? Sí, el signo donde estaba el sol cuando naciste. Aparte, Así se le dice, ¿no? Vale. ¿Quién sabe su luna? También. ¿Tú? La luna, ¿dónde estaba la luna? ¿Luna es el ascendente? La luna que soy un sol. ¿De Acuario? Vale, ahora me explico. Vale. ¿Y quién sabe el ascendente también? Aquí tenemos Raúl, vale. ¿Y ella? Vale, muy bien. Es para saber más o menos cómo andamos con este tema. Vale, este es el índice. Vamos a pasar rapidito por definición e introducción y después en lo que más me voy a centrar van a ser los fundamentos, ¿vale? Después vamos a ver un ejemplo basándonos en lo que he explicado los fundamentos y voy a poner ejemplos de personas que más o menos todos conocemos, pero no voy a poner quién es la persona, sino que pongo la carta y en función a lo que hemos visto con la chuleta que siempre nos va a acompañar aquí, vamos a intentar adivinar quién es esa persona o más o menos cómo es su personalidad, qué se dedica, por qué es conocida, etcétera, ¿no? Ese jueguecito al final. Y es que espero que nos dé tiempo, ¿vale? Pues bueno. Después... ¿Puedes cerrar la puerta? Sí. Vale, pues después le siguen unos cuantos referentes y fuentes por si queremos saber cómo calcular nuestra carta y algunos libros o podcasts que tengo en mente, ¿no? Y ya de última las preguntas. Aún así, en cada uno de las secciones de los fundamentos voy a ir parando y preguntando si tenéis alguna pregunta, si algo se ha quedado en el tintero. Si algo tenéis que queréis preguntar, me avisáis porque paro e intervengo y lo arreglamos, ¿vale? Y no tengáis miedo porque posiblemente alguna pregunta que tengáis alguno, pues también la tengan otro de vuestro alrededor porque puede ser que no lo haya explicado bien o que lo haya dado por asumido, ¿no? Hola, perdón. Bueno, nada. Bueno, pues esto es. Como iba contando, los fundamentos van a ser tres cosas, van a ser tres pilares, ¿vale? En la base vamos a ver los signos, ¿bien? Luego vamos a ver que en la astrología puede que no sean tan importantes los signos, ¿vale? Porque luego están los planetas y las casas que nos van a decir, verdaderamente, nos van a ayudar a predecir, ¿bien? Muy bien, estos son los tres pilares, fundamentalmente los planetas y las casas. ¿Por qué? Porque los planetas nos van a decir el qué. Cuando le hagamos la pregunta a la carta nos van a decir el qué. Y las casas
o los lugares que también se le llaman, nos van a decir el dónde, el área de nuestra vida donde ocurre eso, ¿vale? Desde luego los signos son importantes y de ahí, si entendemos los signos, vamos a entender bien los planetas y las casas, pero son los planetas y las casas los que nos van a dar esa cualidad predictiva. Bien, ¿dónde se enmarca esta charla? Voy a hacer una distinción. Yo uso la astrología tradicional helenística, donde surgió la astrología, ¿bien? Y también voy a hacer una distinción con la astrología moderna, ¿vale? Para que lo entendamos. Muy bien. Dentro de la astrología moderna encontramos que hay una inclinación hacia lo psicológico. Y los antiguos, lo psicológico para ellos no existía como tal, esto es algo bastante nuevo del siglo XX, ¿no? Pero claro, para ellos, si decían a esta persona, este nativo, como ellos le decían, le va a ocurrir esto en su vida, también lo que hace con eso que le ocurre, habla de su psicología, aunque entonces no tuviera la palabra psicología para llamarlo, ¿no? Entonces esta es la distinción mayormente. Yo uso la helenística, pero existen otra corriente tradicional, que son la hindú, sideria o védica, que no conozco muy bien la diferencia entre esas tres, porque aún me gustaría aprenderla, la maya y la china, ¿vale? Muy bien. Sí. La helenística es la tradicional. Sí, ¿de dónde viene la nuestra? ¿De dónde viene la moderna? Occidental. Vale, algunas definiciones así rapidito. El horóscopo viene del latín horóscopos, formado por hora y escopeo, es decir, que examina o estudia la hora o el tiempo. Zodiaco, tenemos que el zodiacos cuclos, cinturón de animales. Astrología, según la RAE, que se han portado medio bien, dice: estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. Muy bien, y esta pregunta puede ser que algunos que sepáis astrología pues os haya venido a la cabeza, que es la siguiente, pero ¿no os suena esto de que hay una decimotercera constelación que se llama Ofiuco, porque hay entonces 12 signos, ¿no? Y es con este sistema que yo uso, basado en la helenística, que se explica el porqué de esto, ¿no? Muy bien, se le llama astrología tradicional trópica porque se cuenta los puntos para lo antiguo y de antes, los veremos también. Cuenta los puntos donde suceden los solsticios de invierno y de verano y los puntos intermedios, que serán los equinoccios. Es decir, para ellos, hace 2000 años, cuando surgió este auge de astrología helenística, coincidió el cero de Aries con el equinoccio de primavera. Entonces dijeron: ostras, las cualidades de primavera tienen que ver con Aries. Esto en el hemisferio norte estoy hablando. Entonces se le atribuyó, ya se le venía atribuyendo el nombre de las constelaciones a las constelaciones, pero hace 2000 años, cuando sucedió este auge de la helenística, sucedió esto. Pero realmente lo que sucede es que donde sucede el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, ese será el 0 grados de Aries, 6 meses después será el equinoccio de otoño, donde es el 0 grados de Libra, y los solsticios que se encuentran entre medias de esos dos puntos, que sucede el día más largo en verano y sucede el día más corto en invierno. Bien, esos son los 4 puntos que los antiguos empezaron a estudiar y a raíz de entonces se estructura el sistema, no es tanto las constelaciones, porque ellos lo que observaban era que noche tras noche tras noche lo que se movían eran los planetas, las constelaciones hacían su movimiento circumpolar normal, pero eran los planetas que día tras día, tras día tras día, eran los que se movían. Entonces las constelaciones sí, porque entonces era algo que coincidía con el 0 de Aries, pero a día de hoy existe esta confusión porque las constelaciones se han movido debido a la precesión del movimiento de la Tierra. La precesión es que el eje que tiene la Tierra, cerca de 26.000 años, pues gira en torno, ¿no? Entonces hace 2000 años pues estaba en otra posición que lo que a día de hoy está. ¿Bien? Lo importante son que los equinoccios y los solsticios marcan los 4 momentos clave del año. ¿Bien? Muy bien, ya los antiguos decían: vale, yo le estoy viendo la carta natal a este nativo, que le llamaban
pero tiene agencia, como ellos decían, tiene poder de cambiar su destino, existe tal cosa como el destino y por tanto también el libre albedrío. Pues es una pregunta que todavía no nos preguntamos, ¿no? Yo, por ejemplo, como me posiciono, es que sí es cierto que las cartas natales tienen una promesa natal, como decían los antiguos, está algo prometido, hay cierta energía prometida, pero estas energías son unos rangos de significaciones, no es tan claro como te va a pasar esto y caso cerrado, ¿no? Es un rango de significaciones que ahora veremos. Esto es lo que acabo de comentar, la promesa natal, algo que está prometido en la carta. Vale, ahora voy a hacer una breve introducción histórica. Como he escrito aquí, primero el registro de la observación de las estrellas, que no de la astrología, pero ahora veremos que una cosa da pie a la otra. Muy bien, en torno a hace 11.000 años existe el primer registro, como os comentaba antes, que era algo que maravillaba a las personas ya desde nuestros primeros albores, que era la observación de que había días que había un día que duraba muchísimo, había otro que duraba muy poco, y entre medio había 2 días que duraban igual, y todos los días de transición entre medias, ¿no? Pues hace 11.000 años existe este monumento en el que se ve que está en el sur de, no se ve mucho, pero en el sur de Australia, en el que se ve que marcaba cuáles eran los puntos donde sucedían los solsticios, sucedían sus relaciones con el Sol, ¿no? Donde sucedían los solsticios y los equinoccios, ¿bien? 11.000 años atrás. Algo más reciente que puede ser que conozcáis, el Stonehenge, que se encuentra en Reino Unido, ¿bien? Este ronda en torno a los 5.000, 4.000 años de antigüedad y efectivamente otro monumento en el que para ellos era su calendario. El día del solsticio de verano coincidía que el Sol se colaba por alguno de los dólmenes que tienes, ¿no? Entonces, otro testimonio más de que desde siempre nos ha maravillado cómo suceden las estaciones, cómo nos relacionamos con el Sol, cómo rige nuestra vida, ¿no? Muy bien, y aquí ya tenemos lo primero, lo que se podría llamar ya astrología. En torno a hace 4.000 años están las primeras tablillas en las que se describen los primeros presagios, que se dice. Se llama Emma Annual Leaf, que creo que significa si esto o lo otro. Pues bien, aquí ya empiezan a decir si pasa tal eclipse, le pasa tal cosa al líder, etcétera, ¿no? Como ya los primeros presagios. Muy bien, esto ya se podría llamar astrología. Algunos nombres, pasando rapidito, ¿vale? Hay alguna era en la que la astrología es más importante, o sea, donde se le da más reconocimiento y se desarrolla más. Empezó en torno al siglo V a.C., pero el auge continuó pues, en aquellos tiempos donde la era helenística era tan grande e importante, Alejandría, etc., ¿no? Tenemos a Claudio Ptolomeo, por ejemplo, después ya en el medievo, pero esta vez árabe, Abu Mashar, y en el Renacimiento, aunque es conocido por ser astrónomo, está Kepler, ¿no? Que también le gustaba la astrología y la estudiaba. Y ya en el siglo XX, por ejemplo, tenemos Liz Green, que es una astróloga humanista que se formó con Jung, que supongo que lo conocéis, ¿no? El psicólogo Jung y su arquetipo, etc. Muy bien, ¿esto por qué lo digo también? Esto lo digo porque hay épocas en las que la astrología se va a desarrollar más que otras, porque de hecho también está regida por sus ciclos, ¿no? Y así para que lo veáis, porque me parece curioso y como inciso, pues por ejemplo Kepler dijo: así es como se relaciona Júpiter y Saturno. Y cada 200 años cada 200 años cambian de elemento. Están 200 años en un elemento, por ejemplo aire, y después pasan al siguiente, como agua, ¿no? Entonces él hizo este diagrama, ¿no? Y, una preguntilla, sí. ¿Ese hombre el que le pone muchos planetas a su nombre? Kepler, no sé qué. Kepler fue astrónomo. Si le pone ese nombre a muchos planetas que descubre, ¿no? Que sí. tiene posibilidad de vida y tal, ¿no? No lo sé. No lo sé. Se llaman igual que ese apellido. Pues es muy respetado dentro de la astronomía, pero tampoco se sabe si... O sea, como que no lo conocen por la astrología. También. Disculpa, esos ciclos que dices, ahora estaríamos finalizando uno y entrando otro. Exactamente. Ahora mismo, de hecho, os sonará la era de aire, ¿no? Pues ahora mismo estamos entrando desde los años 80, están empezando a suceder estas conjunciones de Júpiter y Saturno en el signo de aire. Hay otros ciclos que nos van a decir también, por ejemplo, en este caso ya que menciono la astrología,
Hay otros ciclos que nos van a describir nos van a hablar sobre el auge de la astrología, ¿no? Pero por ejemplo, la edad de aire, pues es algo muy de los conceptos, ¿no? También de la astrología. Y ahora mismo, pues a partir de los años 80, pues las conjunciones Júpiter-Saturno están sucediendo los elementos de aire, ¿bien? Que decía que antes dice, mira, si sucede aquí, veis la esquinita más para abajo, 20 años después van a formar triangulitos cada 20 años y esos triangulitos van a coincidir en el mismo elemento. Hay 3 signos del mismo elemento, pues van a coincidir ahí, ¿no? Y con esto me sirve para contaros que los planetas entre sí tienen unos ciclos muy chulos, muy bonitos de ver, ¿no? Este, por ejemplo, el que acabo de pasar, que era un grabado del Renacimiento, creo, pero esto es un diagrama más moderno, ¿no? Este ya sería pues el completo, ¿no? Que tiene esta formita. Y luego también mencionaros que los planetas entre sí tienen unos ciclos que hacen que tengan estas formas. Por ejemplo, me parece súper curioso que Venus y la Tierra pues tengan esta formita de florecita, ¿no? Que es muy venusino, muy bonito, ¿no? A ver, la de la Tierra, ¿cuál es? A ver, estas son relaciones de uno con otro. El del centro, Venus-Tierra, que ya no sé dónde ponerlo. Venus-Tierra es del centro. Tierra-Mercurio, Marte-Venus, Saturno-Júpiter, Júpiter-Tierra, si no me he equivocado, claro. Marte-Tierra y Urano-Saturno. Hay muchas otras. Pero eso que al mirarlo con el telescopio. Esto es, si lo pusiéramos, es que luego sí enseño la rueda de cómo funciona la carta. Según la perspectiva de la Tierra geocéntrica, donde sucede es como lo que se vería si se hiciera ese diagrama de lo que ve la Tierra. El movimiento. Exactamente, cómo se relaciona uno con otro. Porque piensa que un planeta se mueve a una velocidad, otro a otra, y eso desde la Tierra lo ve. Entonces tendría esta formita, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver algo con los horóscopos? Sí, ahora ver. Bien, ¿qué uso tiene la astrología tradicional? Entender el pasado, predecir el futuro, responder preguntas, empezar empresas o eventos, es decir, astrología excepcional, porque los antiguos decían, el momento en el que algo empieza, describe cómo se va a suceder. Entonces levantaban la carta de ese momento y decían, así es como se va a suceder, pero dieron un paso más allá y dijeron, ¿por qué no elegimos la hora a la que empezar cosas para que nos vaya bien, ¿no? Pues esto también, esto también es parte de eso, y de ahí que nosotros se nos mire nuestra carta natal, porque marca el inicio de nuestra vida. Esa carta del momento marca el inicio de cómo se va a dar nuestra vida. Fíjate, por eso hay nosotros que pensamos que hay grupos de poder que hacen ciertas cosas a nivel mundial, eligen fechas concretas. Claro, eso también es curioso. Por ejemplo, se decía que Reagan, el presidente de Estados Unidos, pues tenía una astróloga y que a veces empezaba cosas a horas muy poco políticas, ¿no? Como muy de madrugada y cosas así, ¿no? Tienen los mejores astrólogos. Pues sí. ¿Qué más podemos hacer? Rectificación de la carta. Esto se le llama cuando una persona no sabe a qué hora ha nacido, pero sí sabe el día, ¿no? Pues se puede estudiar los eventos de su vida y intentar adivinar a qué hora nació. ¿Qué más? Y, obviamente, conocernos mejor. Bien, empezamos con los signos, ¿vale? Muy bien, tenemos 12 signos. Se van a distribuir en una rueda que tiene 360 grados. Cada signo va a tener 30 grados, ¿bien? Bien, se empieza desde el grado 0 y continúa al 29, 59, 59, pero son 30 grados en total, ¿bien? El siguiente igual empieza en el 30 hasta el 59, 59, 59, sucesivamente, y el último. Muy bien, tenemos 4 elementos. Por un lado, aire y fuego son considerados masculinos o de energía yang, y agua y tierra considerados femeninos o yin. He puesto esta línea ahí para distinguir unos de otros. ¿Por qué se dice que son femeninos? Porque se dice que lo femenino tiende para abajo, asienta, y lo masculino tiende a subir. ¿Bien? El aire y el fuego tienden a subir, la tierra y el agua quieren bajar, ¿no? Ahí está. Empezamos con Aries. Vale, Aries es el primer signo. Es el primer signo de la rueda e inicia una estación. Esta estación en el hemisferio norte es la primavera. Está asociado con el hacer, el tener iniciativa, el actuar sin pensar. Está asociado con la iniciativa, con el deseo sexual, con la heroicidad, y
algunas sombras malas que puede tener o sombras de este signo, de este arquetipo, pues puede ser pues de lo que quiere actuar, pues no piensa lo demás, entonces va a actuar y no le importa que haya, ¿no? O sea, podría ser una sombra de este signo. Y también pues eso, pues ser agresivo con su iniciativa. Inicia una estación, aquí he puesto una tablita, ¿vale? Si queréis echarle un ojo. Inicia la estación, en este caso la primavera, en nuestro hemisferio. Y está asociado, por ejemplo, lo he puesto con el arquetipo junguiano, de héroe o heroína. Es de fuego, inicia la rueda, inicia una estación. Siguiente, tenemos Tauro, el segundo. Elemento, tierra. Ya la primavera ha empezado y Tauro asienta la estación. Tiene que ver con los bienes materiales, con los placeres sensuales, con el dinero, con las artes, con la seducción. Tiene que ver con cosas placenteras y de recursos materiales. ¿Bien? Bastante diferente a lo que hemos visto de Aries. Lo he asociado con el arquetipo junguiano, aunque hay otras maneras de asociarlo o de ver los arquetipos, con el de inocente o niño, entendiendo inocente como aquella persona que quiere disfrutar a toda costa, ¿no? Los niños pues, buscan su placer, buscan estar bien, etc., ¿no? Pues lo he asociado con este arquetipo junguiano. Una pregunta, ¿las sombras de Tauro? Ah, perdón, claro. Las sombras de Tauro pueden ser demasiado conservadoras, como el toro tumbado que lo quiere mover y él no quiere moverse, que él quiere estar ahí, ¿no? Y está muy agarrado a sus recursos, está agarrado a sus cosas y que no le cambien de ahí. Se puede ser, ¿no? Ser testarudo, etc. Géminis es el tercero. Estos tres son la estación de la primavera, ¿bien? No lo he contado. El primero se le llama... son los tres de agua, de aire. El primero es de fuego, mira, lo he puesto con los colores. El primero es de fuego rojo, el segundo marrón es de tierra y el tercero, que le he puesto verde porque no sabía cómo, pero aire, ¿bien? Esta es la estación de la primavera, ¿bien? El primero inicia, se le llama cardinal. Cardinal significa que es como bisagra, ¿no? El que ya hace que empiece la estación. El segundo es fijo, de ahí que Tauro esté muy fijado en sus recursos, ¿no? Es la parte más estable de la primavera. Y el tercero diluye la estación ya para prepararse a la siguiente, ¿no? Entonces, al ser de aire inmutable, que se le dice, que ya prepara la siguiente estación, pues está asociado con la comunicación, con la sociabilidad, con el lenguaje, con la habilidad, con esa interacción más aérea, más de comunicación y social, ¿no? Bien, como he dicho... ¿Y las sombras de los hombres? Vale, perdón, las sombras. Se Se me olvida porque les tengo la sombra, aquí está bien la sombra. Vale, pues la sombra del arquetipo Géminis puede ser muy mariposilla, que no está mucho tiempo en un lado, que va y viene y que no se queda, ¿no? Muy inquieto, muy de no quedarse, ¿no? Como muy también hiperactivo, ¿no? Y de no fijarse en una verdad, como no tener la verdad muy clara, porque como va de un lado a otro, no se queda en nada en concreto, ¿no? Bien, aire y diluye la estación, mutable, ¿no? Y ya nos preparamos para la siguiente estación. Ah, vale, el arquetipo, bufón, pillo, lo he puesto ahí, ¿vale? Y mensajero, es decir, aquel que tiene una destreza hablando y que es el mensajero de los dioses, ¿no? Como le llamarían los antiguos. Correveidile, ¿no? El correveidile, exactamente. Muy bien, pasamos a la siguiente estación y tenemos Cáncer. Muy bien, empieza el verano en el hemisferio norte. Cáncer está asociado con las emociones, con la casita, con estar muy a gustito haciendo lo de siempre, ¿no? La tradición, ser muy emocional y cambiante como la luna, ¿no? Hola. Y tenemos que es de agua e inicia la estación. ¿Bien? Lo he puesto de color azul, por eso, porque es de agua y por otro lado inicia la estación es cardinal. Ah, las sombras, que se me va a olvidar otra vez. Pues, ¿cómo? A ver, la sombra puede ser parecido a lo que le pasaba a Tauro. Este también es muy tradicional, este quiere la emoción, el hogar, puede ser muy tradicional y puede estar muy pegado al vaivén de las emociones, tanto que no saben ni cómo surfearlas, ¿no? El arquetipo junguiano, este es más claro, el cuidador, cuidadora.
Muy bien, ya que ha empezado el verano, continuamos con Leo. Leo establece la estación del verano y está asociado con la creatividad, con la imaginación, con los niños, con el ser, con el plantarse en un escenario y ser, con las artes, ¿no? Tiene que ver con esta cosa de brillar, ¿no? De ser brillante y de ser carismático, ¿no? Y la sombra de eso, de ser carismático, puede ser pasarse de soberbio, quemar, ¿no? De tanto que brillas, pues quema a tu alrededor porque no dejas que los otros también brillen, ¿no? Muy bien. Es fijo, de fuego, y establece la estación por eso, porque es fijo. Y el arquetipo junguiano sería el creador. Vale, ya estamos viendo aquí cierta norma, no sé si estamos siguiendo esto, pero lo he puesto así. F mayúscula rojo porque es de fuego, T mayúscula marrón porque es de tierra, aire, agua, fuego. Ahora, después del fuego, tocaría, como hemos visto, tierra. Y le he puesto cardinal fuego mutable, cardinal fuego, perdón, fijo, cardinal fijo, pues ahora tocaría mutable. Tierra mutable. Ahora tenemos Virgo. Virgo está asociado con ser práctico, con ser técnico, con solucionar las cosas, con tener la destreza para solucionar las cosas. Y la sombra, es decir, es aquella persona que tiene destreza, no es el arquetipo que tiene destreza, que sabe cómo solucionar cosas, que sabe hacer las cosas, ¿no? Que si tiene un problema va a un Virgo que te lo soluciona, ¿no? Tiene ese impulso resolutivo, ¿no? Y la sombra puede ser que quiera arreglarte cosas sin que tú quieras, ¿no? Que te quiera solucionar, ¿no? Y también que se pierdan los detalles, ¿no? Porque de tan técnico que es, se pierde, se queda perdido en los detalles sin ver la gran imagen, ¿no? La realidad entera, claro. Y si hay algún Virgo que deje el teléfono para los problemas, la avería y las cosas. Ah, te digo tú. Vale, Yo que sí, Celia. Después hablamos. Sí, porque no viene. Bien. Como he dicho, de 3 en 3 vamos a tener una estación. Los 3 primeros son la primavera, estos 3 segundos son el verano. Este ya está preparándose para el otoño. Diluye la estación, es mutable y está asociado con el arquetipo de hombre o mujer común, es decir, aquel que te vale para un roto y para un descosío, ¿no? Que te hace de todo y que es muy hábil, ¿no? Bien, ¿qué pasa ahora? Que tenemos ya media rueda. Muy bien, ya os explico por qué, que tiene esto especial. Empieza el otoño, de hecho acaba de empezar el otoño hace unos días. Libra está opuesto a Aries y aquellos signos que van a estar opuestos a los signos, aquellos signos de la otra parte de la rueda, a partir de estos 6 primeros, van a hacer la oposición a los signos y esto quiere decir que le ayudan al otro a incorporar lo que le falta, aquella sombra que tenía el otro, se lo da. Pues bien, si Aries podía pecar de ser muy impulsivo, de actuar sin pensar, llega Libra y dice, oye, los otros, y después ya tú, ¿no? Y viceversa. Libra necesita de Aries para que piense también en sí mismo antes de actuar, ¿no? Porque Libra dice, yo soy con el otro. Aries dice, yo soy, yo. Y Libra dice, no, yo soy con el otro. Entonces está el equilibrio entre ambos, ¿no? Es como ni primero antepones a los otros, ni tampoco te antepones tú, sino que es un equilibrio, ¿no? Esto es lo que va a pasar con los signos. Los 6 primeros tienen otros 6, otro opuesto que le va a ayudar a madurar esa parte de sombra que tiene. Que ahí es donde una pareja o amigos a veces podrían equilibrar. Sí, sí lo llevan bien. Si tu ascendente es el... Exactamente, sí, ahora vemos lo del ascendente. Bien, inicia la estación, al igual que Aries empezaba la primavera, el opuesto pues inicia el otoño, es de aire y está asociado con el arquetipo junguiano de amante, entendiendo por amante aquel que se comparte, ¿no? Aquel que necesita de un otro y se comparte. Muy bien, siguiente de la estación de otoño, tenemos a Escorpio. Escorpio está asociado a las sombras de Libra, pues creo que ya lo he mencionado, que pueda no pensar en sí mismo, sino que anteponga los otros, ¿no? Y también con la posible sombra de no, realmente sabe lo que quiere, pero está intentando que el otro crea que es su idea, el hacer cosas para sí, es decir, juegos de, bueno, di las cosas claras, ¿no? Di las cosas claras de que lo que quiere en vez de hacer como que era altruista, ¿no? Ese podría ser
una sombra de Libra. Escorpio, pues, Escorpio el arquetipo sería como esa fuerza que tiene una pulsión, que tiene un impulso muy fuerte a vincularse, ¿no? Y hacia vincularse y hacia también pues, temas muy intensos, ¿no? Como puede ser la muerte, la transformación. Le gustan las cosas que están como, que se notan entre las relaciones, aquellas cosas que nos unen, ¿no? Sí, también le gustan las cosas ocultas, le gusta mucho lo oculto porque para Escorpio, si vemos, por ejemplo, lo opuesto, que sería Tauro, Tauro quiere las cosas materiales, Tauro quiere su comida, su placer, su perfume, etc. No es como una sustancia material. En cambio, Escorpio sería ya como una sustancia que no necesariamente se ve, que es como la sustancia que nos une entre nosotros, esos vínculos. Escorpio quiere algo auténtico de verdad o no lo quiere algo muy visceral o no lo quiere, ¿no? Y de ahí que pueda su sombra ser, pues a veces pueda ser manipulador porque tiene ese vínculo con el otro y quiere que las cosas salgan como una vez se prometieron o como tiene en mente que quiere pasar, ¿no? Agua establece la estación, en este caso de otoño. Escorpio es agua. El arquetipo, sí, es agua. Arquetipo italiano, le he puesto el mago, porque tiene que ver con esta sustancia y con esta cosa oculta, ¿no? Muy bien, Sagitario. Sagitario ya tenemos el tercer de fuego. Tenemos 3 signos por cada elemento. El tercer de fuego, Sagitario, está asociado con querer saber lo que está más allá del horizonte. Sagitario siempre se tiene que mantener moviéndose y descubriendo cosas nuevas que son exóticas, que son de fuera, que tienen que ver con la filosofía, con el saber superior, con el extranjero. Estás loca. Ni de coña. Y de coña, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, lo vemos en esa dinámica de oposición como hemos visto. Géminis es muy de aquí, del momento, de la interacción muy cercana, ¿no? Muy del día a día, muy comunicativo, y en cambio el otro le dice, oye, el horizonte, tiene que ir siempre allá por el horizonte, no puedes tan así, ¿no? ¿Qué pasa? Que Géminis le enseña a Sagitario que allí donde vaya tiene que tener una interacción, no puede viajar compulsivamente, no puede buscar siempre el horizonte de una manera compulsiva, tiene que tener una conexión constante con la realidad, porque si no se puede perder en siempre buscar y nunca ser suficiente, ¿no? Y Sagitario le enseña a Géminis, oye, tienes que alejarte un poco y ver las cosas con perspectiva, ¿no? Ver las cosas con algo de perspectiva para que aquellas cosas en las que te puedes perder en los detalles, te alejes un poco y las veas mejor. También le gustan las cosas ocultas, ¿no? A Sagitario. Sí. Sí. Muy esotérica. Hola. Yo soy Sagitario y aparte coincido. Bueno, hola. Que anda sobre la Tierra, pero la otra mitad de su ser porque un centauro tira sí. hacia arriba, ¿no? Sí, es un centauro y corre como un caballo y tiene la lanza y siempre quiere... Entonces pues le gusta por eso los temas, ¿qué es lo que han dicho antes? Espirituales, sí, espirituales, filosóficos, o del más allá, y o filosófico, sí. pero aquí coincide con lo que a mí es cierto, ¿no? Ahora, sí. Vale, como ya hemos visto, lo que empezaba con Libra, que era el otoño, continuaba con Escorpio, la parte más sentada de la estación, y termina con Sagitario, que es ya el último signo antes de que empiece el invierno. ¿Bien? El arquetipo junguiano, el explorador. Muy bien, empieza el invierno en el hemisferio norte. Está muy bien que hayas omitido la sombra. La sombra. Está muy bien. ¿Verdad? Lo he dicho un poco. falta. Lo he dicho un poco porque Géminis le enseña a que tiene que interactuar. Géminis le enseña que tiene que interactuar, porque si viaja compulsivamente o explora compulsivamente sin mirar en lo local o sin mirar lo inmediato, puede perderse en decir, no, siempre está más allá, lo que yo quiero siempre está más allá y no está aquí, ¿no? Empieza el invierno, Capricornio. Muy bien, Capricornio está asociado con el esfuerzo, con las cosas que llevan tiempo, con la estructura, con las cosas legitimadas por el tiempo. ¿Qué le pasaba a Cáncer? Cáncer podía llorar hasta deshidratarse
Y llega Capricornio y dice, no, vamos a ver, vamos a escucharte, pero vamos a hacer una estructura, vamos a hacer algo que sostenga esto, porque si no nos fundimos, nos quedamos en agua, ¿no? Entonces Capricornio da estructura, apoya lo que está legitimado por el tiempo, aporta estructura y aporta coherencia con la tradición y con la historia, ¿no? Le da como un contexto a Cáncer, que Cáncer pues se puede quedar en el vaivén de las emociones y necesita la estructura. Pero ¿qué ocurre? Que Cáncer también le enseña a Capricornio, le dice, eso que tú haces tiene que ser útil para las emociones. Si no es útil para las emociones, es un Capricornio que está pues desequilibrado, ¿no? Inicia la estación de invierno y está asociado con el arquetipo del gobernador. ¿Bien? Acuario. Muy bien. Parecido a lo de Capricornio, pero diferente. Es Acuario, que está fijado en la estructura, pero a un nivel más aéreo. Sí, Capricornio era de tierra, quería la estructura de aquí y ahora. Acuario es más aéreo. Acuario es como si se subiera y dijera, vale, sigo la estructura, pero la veo desde aquí arriba. Soy como un pájaro que ve con perspectiva aérea las estructuras y tengo, en muchas ocasiones veremos que el arquetipo de Acuario tiene muchas ideas para cambiar esa estructura, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le enseña Leo? ¿O qué le enseña Acuario a Leo, mejor dicho? Pues Acuario le dice, oye Leo, vale que brilles, pero aquí todos importamos, o sea, toda la sociedad, porque los signos de aire van a ser muy sociales, todos importamos, no vas a ser que tú vayas a brillar el que más, pero aquí todos brillamos, ¿no? Y Leo le dice, vale que seas humanitario, vale que seas muy social y que lo veas todo en gran perspectiva desde arriba, pero tú también importas, es decir, yo brillo lo que me dices, pero no puede ser que te pierdas de humanitario y te olvides de que tú también brillas, que brilles como tantos otros que te importan, ¿no? Establece la estación, en este caso de invierno, es fijo y está asociado con el arquetipo de humanitario o forajido, aquel que es muy humanitario, que entiende bien la estructura y que quiere también despegarse de ella, ¿no? De ahí que se le llame forajido, ¿no? Que quiera despegarse de ella. Muy bien, Piscis, el último, pero no peor. Piscis. Es más complicado, es más complicado. Se dice de Piscis que contiene toda la rueda, es decir, aquel que es muy grande, muy místico, emocional también, porque es de agua, está diluido, no tiene límites. A contraposición de lo que le pasaría a Virgo, que era el arquetipo del hombre común, de solucionar cosas, de ir al detalle, de ser muy técnico, Piscis dice, vamos a diluirnos, ¿no? Entonces, ¿qué le enseña? Virgo le enseña a Piscis, oye, tienes que ser un poquito más concreto, ¿no? Y Piscis le enseña a Virgo, tienes que tener un poco de chispa y un poco de misticismo en tu vida, por ejemplo. Muy bien, pues es el último, es de agua y, como la rueda continúa, pues prepara para la siguiente estación, que es el primero que hemos visto, que es Aries. Agua, diluye la estación y está asociado con el arquetipo junguiano de sabio o místico. Muy bien, ahora vamos a hacer un repaso por pares, como hemos visto, los pares que se complementan entre ellos, ¿no? ¿Tenéis alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Bueno, ahora lo vemos si queréis con los pares. Quería comentar una cosa, cuando sigamos con la charla, es muy interesante, por ejemplo, que yo ahora mismo lance una pregunta en el aire que es, si hay algún arquetipo o algún signo que no entendáis del todo bien, porque puede pasar con frecuencia, que aquel signo que aunque me digáis, mira Celia, yo lo entiendo, pero es que no entiendo por qué tiene que ser eso ya un signo, en plan, da para signo eso, ¿no? Y a veces puede pasar, porque hay signos que lo entendemos menos que otros. Y eso nos va a hablar también de nuestra carta, porque los signos también están en nuestra carta y hablan de una área de nuestra vida. Y en ocasiones, cuando no entendemos un arquetipo del todo bien o no entendemos por qué eso es en sí un arquetipo, puede ser que esa área de la vida no la terminamos también del todo de entender, ¿no? Como que haya algunas cosas que estén en un punto ciego para nosotros. Muy bien, por pares, hemos visto que el primero, el que quería salir, el primero de todos, el héroe, se complementa con el amante. El primero, el asertivo, con el armonizador.
el adaptativo. Siguiente par, el inocente, entendiendo por inocente el que quiere disfrutar a toda costa, ¿no? El disfrutón, el centrado en lo sensual y lo material, y en contraposición con el centrado en lo emocional y el control. El mensajero bufón o pillo con el explorador, el comunicador, el interactivo, con el filósofo, el aventurero, el profesor. Pero bueno, yo digo una cosa, que son signos opuestos, quiere decir que se complementan. Sí. Y llega a un término medio, ¿no? Que es donde está la virtud, ¿no? De uno y de otro. Pero también puede pasar una cosa, que una parte tenga un ego muy fuerte y al otro, o bien el otro tiene un ego más fácil o más sencillo, lo que sea, y lo pueda, digamos, aplastar, o bien que los dos tengan dos egos muy fuertes y choquen. Exactamente, porque mira, ahora lo veremos, ¿no? Pero esta línea, que es diametralmente opuesta uno con otro, se llama oposición en la astrología, y quiere decir que nos va a costar, que nos va a ayudar a madurar. Nos cuesta, pero nos ayuda a madurar. ¿Bien? Y como tú dices, a veces puede ser más fácil según el ego de cada persona, si entendemos que somos esos arquetipos, ¿no? Y otras veces pues va a ser más complicado, ¿no? ¿Y Sagitario con Escorpio cómo se llama? Ahora lo vemos, ahora lo vamos a ver. El sensible, el receptivo, el protector con el estructurado, el trabajador, el sobrio. Y el creador con el humanitario, el creativo, el seguro de sí, el centrado en la estructura, el social, el global. Estos serían los pares. Y para terminar, el común con el místico, el útil, el práctico, el resolutivo con el diluido, el sentimental. Muy bien, ¿qué pasa? Al igual que has mencionado tú aquí, un signo con el opuesto a veces puede costar. ¿Por qué? Porque la relación que tienen es de oposición, que se llama. ¿Qué ocurre con aquellos del mismo elemento? Este triángulo nos dice que esto es fluido, que se van a llevar bien. Solo difieren en que uno es cardinal, es decir, que inicia la estación, otro es potable, que la diluye, y el fijo, que es el más centrado de la estación. Pero todos comparten que son el mismo elemento. Hay una afinidad entre sí y se van a llevar bien. Muy bien, al igual pasa, esto ocurre con el aire, ocurre con el fuego y ocurre con el agua. Muy bien, a continuación ocurre lo siguiente, que tenemos esta forma de cuadrado. Esta forma de cuadrado nos va a decir, mira, Aries quiere empezar a la suya, que es haciendo y sin actuar, por poner un ejemplo, o sea, sin pensar. Cáncer quiere empezar a la suya, Libra quiere empezar a la suya y Capricornio a la suya. Todos quieren empezar porque los cardinales son más iniciativos, pero cada uno tiene una manera de empezar. Esta relación es tensa, la pongo en rojo. Antes la anterior la he puesto en azul, pero esta la pongo en rojo porque es tensa. Los cuatro tienen en común que inician la estación, empiezan, quieren empezar, pero son dispares en cómo entienden cómo empezar. Lo mismo pasaría con los fijos. Comparten que son fijos, pero cada uno de un elemento y dicen, yo hago así las cosas y tú a mí no me mueves, ¿no? Y con los mutables también pasaría, pero la naturaleza mutable hace que sean más flexibles. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que no hace falta, por ejemplo, si vemos nuestra carta, antes lo he puesto con un cuadrado entero, no hace falta que tengamos un planeta en cada uno de ellos para que exista esto que se llama cuadratura. Esto es un aspecto algo más tenso, ¿bien? Todos lo tenemos, o la mayoría de nosotros lo tenemos. ¿Qué pasa? Que, por otro lado, tenemos que, como hemos visto al principio, los signos que son femeninos entre sí se van a llevar bien, tienen esa afinidad, y los que son masculinos entre sí tienen esa facilidad también. Aquí ambos son femeninos y solo difieren que uno empieza la estación, que es Cáncer, la de verano, y Tauro es la de primavera. Al igual pasaría con los masculinos, como he dicho, Acuario con Sagitario, por poner un ejemplo. Ahí que había afinidad. Exactamente, porque son masculinos, son de aire, lo he puesto en verde, y rojo lo he puesto en los de fuego. Entonces, como he mencionado al principio, aire y fuego suben, son energía yang, y tierra y agua bajan, son energía yin o femenina, y también tienen afinidad esos pares entre sí. Bien, vale, por donde iba la pregunta de... ¿Cómo te llamabas? Conchi. De Conchi. Sagitario y Escorpio.
por ahí, para que lo entendamos, es que sucede algo que Sagitario ve al de enfrente y viceversa, Géminis ve a Sagitario, pero ¿qué ocurre? Que no comparte afinidad, hay un punto ciego, es decir, no hay aspecto como se le dice en la astrología. En algunas ocasiones vamos a encontrar que los signos no hacen aspecto con otros y esto hace que sea más difícil verlo, ¿no? Ver ese arquetipo, entender esa energía, etc. Y pasa con los colindantes al que tiene opuesto, pero también pasa con los que tiene justo al lado. Entonces, si este era Sagitario y Escorpio de al lado, generalmente la energía es muy diferente. Uno es fijo, femenino, otro es mutable, masculino. Va a tener que haber otras cosas en la carta para que se entiendan entre sí, ¿no? Aún así, nuestra carta está compuesta, como he dicho, de todos los signos y tenemos planetas que están distribuidos por toda la carta. Entonces, eso es más complicado, ¿no? Bien. Lo que hemos visto ahora mismo, casi sin mencionarlo, se llaman los aspectos, ¿no? Que intuitivamente, por lo que acabo de contar de los signos, vamos a saber qué signo se lleva mejor con otro. Ya por intuición sabemos, vale, pues si uno es muy práctico y el otro es muy de diluirse, pues depende, ya tenemos que mirar si es femenino o si es masculino, etcétera, ¿no? Pero intuitivamente, ya con lo que he explicado, ya se puede saber más o menos cómo se llevan unos con otros. ¿Qué ocurre? Que en la carta vamos a encontrar también que, por ejemplo, hay varios planetas en un signo. Esto quiere decir que esa área de la vida es más fuerte, ¿no? O que para esa persona pues, es más importante. Muy bien, pues, y esto se le va a llamar conjunción, por grado o por signo. Vale, esta es la pregunta que os lanzaba antes, ¿no? Me podréis decir, mira, lo he entendido, pero no entiendo alguno del todo, como que todavía no les pillo, ¿no? Pues esto puede pasar, ¿vale? Si queréis, luego lo hablamos. Bien, pasamos a los planetas. ¿Queréis? ¿Pasamos? Sí, claro. Muy bien. Pues hay 10 planetas o cuerpos, ¿bien? Hoy nos vamos a centrar en 7, pero luego al final con los ejemplos os voy a mencionar algunos ejemplos de los otros 3, ¿vale? Pero os voy a explicar 7 y luego vais a entender por qué. Tenemos que hay 7 tradicionales que eran los que veían los antiguos a ojo desnudo. Veían hasta Saturno. No veían Neptuno, no veían Urano, no veían Plutón. ¿Bien? Tenemos que de esos 7 cuerpos, 2 no son planetas, son un satélite que es la Luna y el otro es la estrella que es el Sol. ¿Bien? Entonces tenemos 5 cuerpos, 5 planetas, la Luna y el Sol. Muy bien, la Luna tiene que ver con las emociones, con el cuidar, con el cuerpo, con la mamá, con el bebé, con el hogar, con la crianza. Pues la Luna encuentra, que se dice, su domicilio en Cáncer. La Luna está en casa en Cáncer. La Luna es el cuerpo de Cáncer. Como no sé si acordáis, Cáncer tiene que ver con las emociones, con el vaivén de las emociones, puede quedarse muy fijo en las emociones y no despegarse, no saber cómo surfearlas, ¿no? Pues la Luna es de la naturaleza de Cáncer, o mejor dicho, Cáncer es de la naturaleza de la Luna. Y la Luna encuentra su domicilio en Cáncer. En la mitología encontramos Selene, Luna y las características de un satélite es el cuerpo más rápido de todos, el cuerpo que tarda 28 días en dar la vuelta entera al zodiaco y es aquel que va a aspectar a todos los planetas lo más rápido. Es decir, tiene ese rol como más materno, más devoto de yo paso una y otra vez y siempre estoy al tanto, ¿no? En cambio hay otros planetas pues, que tardan más tiempo y no hacen aspecto al resto de planetas, pero la Luna cada 28 días da una vuelta y otra y en su camino aspecta a todos los planetas. Muy bien. Emociones, cuerpo, nutrición emocional y nutrición literal incluso. La seguridad, la madre, también se ve en algunas cartas, las gentes. Siguiente, vamos a ver el Sol. El Sol está asociado con brillar, con nuestro sentido de identidad. De ahí también que conozcamos la astrología por lo que hemos visto en las revistas, ¿no? Que nos dice nuestro signo solar. Esto tiene que ver está asociado con que nos identificamos con esa energía más. Y también porque Mercurio y Venus, Mercurio
no se separa más de un signo del Sol. Entonces pasa que con mucha frecuencia muchos de nosotros podemos tener Mercurio en el mismo signo del Sol. Y Venus no se separa más de 2 signos del Sol, entonces también con bastante frecuencia vamos a encontrar que Venus también puede estar en nuestro mismo signo del Sol. De ahí que creo que tenga más importancia que le hayan dado al Sol esa importancia en las revistas, por ejemplo en la astrología pop, porque con bastante frecuencia Mercurio y Venus también van a estar en el mismo signo donde estaba el Sol cuando nacimos. Muy bien, el Sol encuentra su domicilio en Leo. Leo era el creativo, el que quería estar ahí fuera, el que brillaba, el que podía quemar a los otros porque quería eclipsar con su energía, ¿no? Y con su don del espectáculo y su carisma, ¿no? En la mitología, Helio, Sol, estrella, emite luz. Junto con la luna, los astrólogos le llaman luminaria. Esto quiere decir que el Sol ilumina en el día, la luna ilumina en la noche. Muy bien. Significado, la identidad, el propósito, la vitalidad, el ego. Con frecuencia va a representar también en nuestra carta la figura del padre o la pareja, una pareja solar, ¿no? Así como brillante. Muy bien. Hemos explicado las luminarias y ahora vemos que Mercurio encuentra su domicilio en los colindantes al Sol y la Luna. Es el planeta más rápido, más cercano al Sol, y no se separa más de 30 grados de este, como acabo de mencionar. Tiene que ver con la comunicación, con el intelecto, con la habilidad social, con la habilidad técnica. Todas estas cosas son cosas de Géminis y cosas de Virgo. Virgo es más técnico, Géminis al ser de aire es más social, más interactivo. Ambos son hábiles con las cosas técnicas en general y con la comunicación, ¿no? Mercurio está en domicilio en esos dos. La comunicación, las habilidades técnicas, el intelecto. Muy bien, pasamos al siguiente, que es Venus. Venus, en la mitología Afrodita o Venus, es uno de los considerados benéficos. Con esto quiero decir que los antiguos decían, hay dos benéficos y hay dos maléficos. Los maléficos pueden hacer bien, pero son los planetas que nos pueden decir que cosas malas o inflamatorias, entre comillas, ¿no? O de restricción, de problemas, de obstáculos, nos van a suceder. Los maléficos pueden hacer bien, pero son los que hacen mal. En cambio, los benéficos rara vez nos vamos a encontrar que tengan el poder de hacer algo mal, ¿no? De hacernos mal. Los benéficos, ¿cuáles son? Pues es Venus y ahora te digo el siguiente. Muy bien. Tiene que ver con las relaciones, con el disfrute, con la armonía, con lo bello, con los placeres sexuales, las artes. Encuentra su domicilio en Tauro y también lo encuentra en Libra. Tauro era más sensual, el ser de tierra es más sensual, los placeres sensuales, la comida, las cosas de siempre, ¿no? Libra, en cambio, el arquetipo del amante es más interactivo, es más con el otro, ¿verdad? Todas estas cosas tienen que ver con las relaciones, con el disfrute. Venus encuentra su domicilio en Libra, que es de aire, y Tauro, que es de tierra. Vale, os podréis imaginar que como se están desplegando los planetas en esta rueda, el siguiente, Marte, va a encontrar su domicilio en Aries y en Escorpio. Muy bien. Es uno de los considerados maléficos porque tiene el poder de hacer bien, de esa faceta nuestra asertiva, de plantarnos en la acción, ¿no? Sin pensárnoslo, pero en el caso de hacer mal, pues podría ser como esa lanza que atraviesa algo y tiene el poder de separarlo, ¿no? Tiene que ver con la separación en algunos casos, con la inflamación literal, con la rojez y también con la agresividad, ¿no? Esa es su postura más de sombra, ¿no? Pero el lado bueno es nuestra asertividad, es nuestra capacidad de acción y es nuestro también deseo sexual, ¿no? Junto con Venus. Muy bien, acción, asertividad, la independencia, el conflicto, la inflamación, el calor, la agresividad. Siguiente, benéfico. Uy. Ahí estaría. En la mitología sería Zeus o Júpiter, es uno de los considerados benéficos. Está asociado con lo expansivo, con la abundancia, con las cosas grandes, con dar. Con los dones, con las cosas que nos vienen dadas, ¿no? Y con las cosas que nos son fáciles,
tiene que ver con la abundancia, parecido a como sería Venus. Venus como más sensual y más de interacción, y Júpiter es más como filosófico, puesto que encuentra su domicilio en Sagitario y en Piscis. Ambos son de mirar las cosas muy a lo grande. Piscis es de agua, es más de emociones, más de diluir los límites, y Sagitario es más de explorar más allá. Entonces Júpiter va a hablar de nuestra perspectiva, de cómo nos posicionamos en la vida, nuestra filosofía, nuestro sentido de la moralidad, etcétera, ¿no? Muy bien. La abundancia, lo expansivo, el propósito también, porque Sagitario pues tiene mucho propósito. La espiritualidad, ambos comparten eso. Sagitario, aunque sea de fuego, y Piscis de agua, pues comparten esto espiritual, ¿no? De saber que hay algo más allá, ¿no? Muy bien, Saturno, el último, y como nos queda un maléfico, pues el Saturno. Bien, el Saturno de Capricornio es diferente al Saturno de Acuario, ¿bien? Saturno de Capricornio es más de las cosas físicas. Acuario es más, vale, a mí me gusta la estructura, pero me desligo, lo veo desde arriba y pienso cómo tienen que ser las cosas. Tengo el ideal de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Es más de aire, es más social. Tiene que ver con el tiempo, la dureza, la madurez, la constricción, la limitación. Saturno tiene el poder de hacernos bien, como he dicho con Marte. Estos maléficos tienen el poder de hacernos bien, pero también nos van a indicar cosas que nos van a costar. ¿Bien? Muy bien. Siguiente. Repaso dos benéficos, que serían Venus y Júpiter. El Júpiter tiene esta forma de 4 y Venus, pues lo conocemos más, ¿no? Encuentra su domicilio en Tauro y en Libra, Venus. Un Venus es más de aire, como es Libra, más social, más de interacción, más de amante, ¿no? Y el otro más de placer sensual, comida, bienes materiales, dinero. Júpiter de Piscis, el Júpiter de agua sería más expansivo, de dilución de los límites, emoción que desborda, nostalgia, estados alterados de conciencia también. Júpiter de Sagitario es más de propósito, de filosofía, etcétera, ¿no? De lo exótico. Los dos maléficos, Marte, el Marte de Aries es más centrado en yo voy y lo hago, ¿no? Y el Marte de Escorpio es un Marte más visceral, más de emociones que ebullen por dentro, ¿no? Muy bien. Y el Saturno, que sería más de límites, de cómo las cosas están estructuradas, ¿bien? Uno es más de aire, su perspectiva es de aire, y la otra es de tierra. Y uno neutro, porque Mercurio es el pobre que está entre el mensajero de los dioses y está entre una cosa y la otra, ¿no? El que se comunica, ¿no? Y de ahí que esté asociado con lo pillo, ¿no? Porque al ser el mensajero de los dioses, quien comunica, pues tiene también el poder, porque él hace el trayecto y en lo que hace el trayecto pues interpreta el mensaje, él tiene el poder de interpretar los mensajes. Y bueno, en ocasiones pues el Sol también puede ser maléfico porque quema, entonces pues eso hay que también tenerlo en cuenta. Las dos luminarias, que es el Sol y la Luna, ¿veis? En torno al Sol y la Luna se despliegan simétricamente los planetas. La Luna, como hemos visto, está en domicilio en Cáncer y Saturno está en domicilio en Capricornio. ¿Qué ocurre si la Luna está opuesta a cuál es su domicilio? Pues lo que se llama exilio o antítesis. Esa Luna pues va a tener algo más de dificultad para encontrar en su vida esas cosas de la Luna, ¿no? Que son las emociones, la crianza, donde hemos sido criados, etc., ¿no? Esto no quiere decir ni que sea malo ni que sea bueno, simplemente a priori de verlo como un obstáculo que se puede ver en la carta, ¿no? Al igual pasa con otros planetas. Si Marte encuentra su domicilio en Aries, en el opuesto, pues dice, pues si Marte quiere hacer y antes se tiene que compartir con un otro, pues entonces el propósito de Marte se ve comprometido al arquetipo de Libra, que Libra solo es con un otro, ¿no? Entonces nuestra iniciativa pues está como, tiene que ponerse de acuerdo con Libra, ¿no? Al igual pasa la inversa, ¿no? Venus encuentra su domicilio en Libra, también en Tauro, ¿no? Pero en este caso Libra, si la ponemos en lo opuesto, pues también tenemos que ese Venus está en exilio, que hace cosas de Venus, pero al estilo de Aries, ¿no?
Y ya con lo que sabemos de los planetas y los signos podemos saber qué naturalezas casan más y casan menos, ¿no? O qué naturalezas son más a veces excéntricas, ¿no? Porque a veces vamos a encontrar que esto nos puede también dar indicación de algo que es más fuera de lo común, ¿no? O que encuentra ese planeta recursos, que tiene que encontrar recursos diferentes para hacer cosas de su planeta, ¿no? Muy bien. Luego, esto lo menciono rapidito, pero no hace falta aprenderlo, simplemente para deciros que, como hemos visto que existe el domicilio y lo opuesto, que es el exilio, sucede que Júpiter, por poner un ejemplo, encuentra su domicilio en Piscis, en uno de los signos que se lleva bien, ese Júpiter va a estar exaltado, que se dice, que va a estar mejor que en casa prácticamente, ¿no? Es como si el domicilio es que nosotros tenemos poder y responsabilidad en nuestra casa, Júpiter exaltado quiere decir que tiene poder y no está en su casa. Tiene poderes como si fuera un hotel y se lo hicieran todo, ¿no? Como a gustito, ¿no? Bien. Pues a la inversa sucederá también. Esto solo para que lo sepáis. Si se encuentra muy guay aquí en Piscis y también en Cáncer, en el opuesto, Júpiter se va a ver comprometido a las cosas de Virgo, que Virgo era muy técnico, era muy del detalle, y Júpiter era muy expansivo, es como cómo se compaginan esto, ¿no? Y a la inversa, pues también, si está muy a gusto en Cáncer, el opuesto es Capricornio, entonces como un Júpiter más sobrio, un Júpiter que encuentra pues sus propios recursos para hacer cosas de Júpiter en un signo que del todo no es de su naturaleza, ¿no? Solo para esto, para que sepáis que hay diferentes naturalezas de los planetas en los signos, ¿bien? Muy bien. ¿Alguna duda? Pasamos a las casas y esto ya nos va a dar la vuelta final para que sepamos interpretar una carta. Y siempre voy a dejar aquí la chuleta del significado de las casas, ¿bien? Vale, ¿tenéis alguna duda? Sí. Mucha. Vale. ¿Te vas a venir tú a casa luego también con nosotros, no? Pues si quieres, si me invita a algo, estoy exaltada en tu casa. Sí, de golpe y porrazo. Ya. ¿Qué? Miguel Ángel. Que no sabía quién habla. De que si era de tierra, fuego o aire. ¿Quién? Tú. Yo soy de fuego. Vale. Lo siento. Le voy a hacer una pregunta rápida para reservar, porque al final tenemos mucho. ¿Quién va a querer quedarse a tomar una cerveza? Aquí en el Solera. Que levante la mano quien quiera para reservar una mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Vale. Pasamos a las casas. Seguimos. Que esto no se tarda mucho en ver, veréis. Una vez que hemos entendido los signos, o medio entendido, y los planetas, o medio entendido, pasamos a las casas, ¿bien? Y veréis qué fácil. 12 casas o lugares, parecido a como pasa la rueda del zodiaco. La primera va a empezar aquí, a la izquierda, ¿bien? Y va a continuar abajo, la segunda, la tercera, la cuarta, así, hasta llegar a la 12. Por ejemplo, esta persona o esta carta tiene el ascendente, que se llama, donde se inicia es el ascendente, y eso marca la casa 1. Capricornio, el siguiente, quiere decir que la casa 2 va a ser el siguiente signo, que es Acuario, y así sucesivamente. ¿Bien? Por cierto, el ascendente es el signo que está ascendiendo por el este en el momento que nacimos, ¿bien? Y ahora veremos qué marca. Este es el ascendente y, por ejemplo, si una persona nació en el amanecer, su sol no va a estar lejos de la casa 1, va a estar en la casa 1 y no muy lejos de ahí. Y el signo, el punto diametralmente opuesto es donde el sol se pone. Si una persona ha nacido cuando el sol se pone, pues va a estar en la casa opuesta a la 1, que ahora veremos cuál es. ¿Y qué ocurre? Que este es el ascendente, se llama descendente. Arriba, medio cielo, es el punto donde el sol llega a su punto más álgido, que se llama cenit. Y el opuesto se llama nadir. Bien. ¿Cómo? Nadir. O ínfimo cielo. El ascendente tiene más que ver con nosotros, así para gozarlo ahora rápidamente. Y arriba, la parte más arriba de nuestra carta, es nuestras áreas de vida más públicas.
y las de abajo son las más privadas. Entonces las más de arriba tienen que ver con cómo somos vistos, nuestra reputación, nuestra carrera, nuestro estatus. ¿Bien? Y la de abajo... Una duda, yo tengo mi sol en la casa 10. Sí. Pero dices que el sol tiene que estar próximo a la casa 1 para el ascendente, eso no lo comprendo. No, he dicho si una persona ha nacido. Si una persona ha nacido en el amanecer, igual que se me acaba de decirlo. No, la dicho. Sí, vale. Pues eso. Y si una persona ha nacido, como tú, cerca de donde el sol encuentra su punto más álgido, quiere decir que su sol está en casa 10. Bien, la casa 10 y el medio cielo nos van a indicar cosas más públicas, más de nuestra reputación, nuestra carrera, nuestro estatus, cómo somos vistos, a qué nos dedicamos exactamente. Tú podrás tener un sol parecido a esto. Y lo opuesto, si esta es la más pública, la de arriba, la de abajo es la más privada, tiene que ver con nuestros orígenes, tiene que ver con nuestra casa, tiene que ver con nuestro hogar, nuestra familia, ¿bien? Nuestro linaje. Esta persona, por poner un ejemplo, tiene ascendente Escorpio, que es ese signo donde empieza la rueda. Su planeta es Marte. Y por ejemplo, si lo ponemos aquí arriba y encima en el medio cielo, que es este triángulo de arriba, los ángulos son más fuertes, son puntos sensibles, ¿no? Por ejemplo, si pusiéramos su planeta arriba, además de otro elemento en la carta, ¿no? Pero por aislarlo así. Esto quiere decir que a qué se dedica está tintado por cosas de Marte, o bien emplea su cuerpo, se dedica al deporte, a la industria del deporte, hace ejercicio en su trabajo, o bien es una persona agresiva como es visto y en su carrera, ¿no? Su reputación. Por ejemplo, si su planeta, está hablando de esta persona, porque la casa 1 es la que más habla de nosotros, está en la 7, que es la de la pareja, el del otro, esta persona posiblemente esté inclinada a que sea ella la que se presenta a su pareja, o que su pareja, que su área de la pareja, que es la opuesta, esté tintada de cosas de Marte. Marte tiene que ver con la separación también, ¿no? También Marte tiene que ver, como hemos visto, el ejercicio, la asertividad, el hacer, ¿no? La actividad física. Pues puede ser que esté hablando que su pareja también se dedique a cosas de estas. Por poner un ejemplo, ¿no? Son rangos de significado. Muy bien, la casa 1, no sé si se alcanza a ver bien. Persona, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra vitalidad, es la casa que más tiene que ver con nosotros. También lo va a decir nuestra luna, ¿no? Pero en cuestión de casa, y ahora lo veremos, es la que más tiene que ver con nosotros. La casa 2, dinero, posesiones, comida, aquellas cosas que nos sustentan, materiales. ¿Bien? La casa 3 tiene que ver con hermanos, vecinos, viajes cortos, aprendizaje, cotidianidad, tiene que ver con cosas muy dinámicas, muy del día a día, muy de comunicación, de transportarse, amigos, vecinos, etc. Muy local. ¿Bien? La casa 4, hogar, familia, generalmente asociado al padre, herencia, raíces, hogar físico, lo privado. Vale. No sé si os estáis fijando ya, pero esto tiene cierta similitud con los signos, porque si Aries era el que iniciaba el del yo, y justamente la casa 1 tiene que ver más con nosotros, pues vemos cierta relación, ¿no? Las casas no son sinónimos de los signos, pero nosotros como con nuestro hermano no somos iguales, pero nos damos un aire, ¿no? Tauro, que era el segundo signo, la casa 2 tiene que ver con los recursos, con las posesiones. Tauro tenía que ver con los bienes materiales, con la tradición, ¿no? La casa 3, el tercer signo era Géminis, que era muy comunicativo, muy de la cotidianidad, muy del lenguaje, ¿no? Eso va a tener que ver con la casa 3 también. La casa 4, parecido a lo que es Cáncer, que no es lo mismo, pero es parecido, el hogar, la familia, nuestras raíces, etc. ¿Bien? No quiere decir que todos vayamos a tener Cáncer ahí, porque nuestro ascendente ya marca, dibuja el resto de la carta, ¿no? Ya coloca el resto de los signos en las casas. La casa 5, hijos, niños,
arte, diversión, juego, proyectos creativos, show, placer. Tiene que ver con esas cosillas que nos dan chispilla, ¿no? Que nos dan ilusión. Los niños, también el romance, las cosas artísticas, esas cosas que nos dan alegría, ¿no? Que nos ponen la sonrisa en la cara, ¿no? La casa 6, parecido a lo que encontrábamos con Leo, ¿no? Leo era muy artístico, muy de brillar, ¿no? Pues esas cosas, ¿no? Salud, trabajo, rutina, cosas a nuestro cargo, aquellas cosas que llevan esfuerzo, mascotas, empleados, tiene que ver con esas cosas que llevan esfuerzo, por ejemplo. Nuestra higiene es una cosa que tenemos que mantener para evitar la enfermedad. La salud, tiene esas cosas son esas cosas que tienen que ver con el esfuerzo que tenemos en el día a día para que las cosas vayan bien, para tener los gérmenes y las bacterias y los virus al margen, para que el trabajo nos vaya bien, las obligaciones, ¿no? Aquellas cosas que llevan esfuerzo. Y como hemos visto, el sexto signo era Virgo, que estaba asociado con las cosas técnicas, con las cosas resolutivas, pues vamos a encontrar que se dan un aire. Virgo es muy escrupuloso, Virgo es muy técnico, y estas cosas tienen que ver con el día a día, del hacer, ¿no? De llevar muchas cosas a la vez y aquellas cosas que llevan esfuerzo, ¿bien? También asociada al trabajo. Un trabajo no tan público como el que ahora encontraremos en la casa 10. La 7, la que está diametralmente opuesta a la 1, como hemos visto, al igual que pasaba con Aries, que era el que iniciaba la rueda, el 7 va a tener que ver con el otro, el arquetipo de héroe y amante, ¿no? Este es nuestro otro, tiene que ver con las relaciones uno a uno. Ese otro puede ser o de pareja o de asociación profesional, un socio, ¿bien? También tiene que ver con los enemigos conocidos, porque cuando en nuestra carta, por ejemplo, con los tránsitos esté pasando por ahí un maléfico, una de las significaciones es que algo que ver con alguien que no nos llevamos bien, pero que conozcamos, ¿no? Hay enemigos que no conocemos, gente que nos puede hacer mal, pero que no conozcamos. Y la casa 7 habla de esas relaciones uno a uno, ya sea porque tenemos un estrecho vínculo para bien o un estrecho vínculo porque sabemos que es nuestro enemigo, ¿no? Pero ya os digo que no en la mayoría, no en la mayoría de los casos, ¿bien? La 8, vale, al igual que pasaba con la 2, que son nuestros recursos, la 8 son los recursos del otro y también esos recursos que compartimos, pero que no son enteramente nuestros. Recursos compartidos, sexo, herencia, muerte, deuda y lo oculto, porque está aquí todo mezclado, porque tiene que ver con aquello que se comparte en la intimidad. Bien. La casa 5 también tiene que ver con el sexo y los placeres que tienen que ver con las cosas que nos gustan, nos dan ilusión, ¿no? Y la 8 es una versión más oculta e íntima de las 7, ¿bien? Son los recursos del otro, los recursos que compartimos con el otro. Con ello también va a haber a veces indicaciones de muerte. ¿Por qué? Porque cuando recibimos herencia no es nuestro dinero, entonces algo que nos viene, y a veces habla de muerte, ¿no? Por eso que nos viene. Tiene que ver con aquello íntimo que se comparte con los de casa 7, ¿no? Con aquellos vínculos de casa 7. Y con lo oculto también, porque tiene que ver con los secretos, ¿bien? Ya sea lo oculto así más místico o lo oculto de que no se sabe, tiene que ver con los secretos. Porque claro, aquello que compartes con la casa 7, pues no lo ventilas con todo el mundo, ¿no? La casa 9, por cierto, la 7 nos da un aire a Libra, que es la opuesta a Aries, la 8 nos daría a Escorpio, y la 9, parecido a lo que sería Sagitario, ¿no? Que Sagitario siempre quería mirar más allá del horizonte, pues tenemos el conocimiento superior, los viajes largos, los mentores, la espiritualidad, la filosofía. Son estas cosas pues más expansivas, más de conocer, más de ir más allá, de explorar, ¿no? Ya sea que estemos en casa o ya sea que vayamos fuera y lo exploremos, ¿no? 10, como he mencionado antes, vida pública, carrera, reputación. He puesto praxis porque es aquello por lo que somos conocidos, nuestra praxis, ¿no? Y también nuestra reputación. 11, amigos, grupos, comunidades, aspiraciones, sentido de pertenencia. Por ejemplo, un evento como el de hoy pues sería algo de casa 11, ¿bien? Amigos, grupos, comunidades, aspiraciones, sentido de pertenencia. Y ahora encontramos la 12, que es un poco cajón de desastre, pero ahora veremos. Aislamiento voluntario o no, enfermedades, adicción, reclusión,
cárcel o intermediación, etapas de introspección, gestación, o ya sea etapas de introspección o etapas en las que se está gestando algo, como por ejemplo el embarazo, enemigos desconocidos, lo oculto y el inconsciente, también el inconsciente colectivo, ¿bien? Su parte más buena, que tiene que ver con lo inconsciente, con aquello también oculto, místico, pero en el peor de los casos es como ese punto ciego que nos lleva a problemas, ¿no? Que nos lleva a problemas de enfermedad, de adicción, tiene que ver con las instituciones, como hospitales, ¿no? Nena, la cuarentena empezó en la casa 11, por 12. ¿De quién? De nuestra, de todo. De todo. La cuarentena. A ver, la o sea, cuarentena. En marzo. La cuarentena pasó con Saturno conjunto a Plutón, y también estaba allí Júpiter, y también estaba allí el Nodo Sur, y también estaba allí Marte, o sea que había pila de cosas en Ahora que lo he relacionado con Piscis, como era marzo. Ah, sí, bueno, Piscis. Bueno, porque sí que se lo mezclado con. Vale. Tú dices que ese mes de marzo de 2020 había una conjunción de... Sí, una serie de ese cosas. marzo, a ver, las conjunciones de planetas lentos como Saturno y más lento que es Plutón, pues tardan más tiempo, ¿no? Pero esa conjunción sucedió en la cuarentena y los siguientes meses. Estaba allí Júpiter también, estaba Marte en los meses de la cuarentena y el Nodo Sur. Bueno, pero eso ya más complejo. Pero Júpiter, Saturno y Plutón estaban allí en Capricornio, que tiene que ver con la estructura, ¿no? Con el distanciamiento. Muy bien, muy bien. ¿Ahora qué? Ahora un ejemplo, ¿no? Bien, aquí he puesto una chuletilla, ¿vale? Si tenía alguna duda, me lo decís. Vamos a hacer tantos ejemplos como vosotros queráis, ¿vale? Aquí he puesto que Júpiter es el planeta de Piscis. No sé si alcanzáis bien a verlo, porque está así un poquillo... Ahí vemos que el Sol con Leo, la Luna con Cáncer, etcétera, ¿no? Vale, ahora vamos a ver un ejemplo. Vale, deciros, en ocasiones vamos a encontrar, como hemos visto, este es el ascendente, este es el descendente, arriba el medio cielo y abajo el ínfimo cielo. Estas casas, que son la 1, la 4, la 7 y la 10, se llaman angulares. Esto quiere decir que los tránsitos, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora mismo, cuando pasan por esas casas, son más fuertes, ¿vale? Los vamos a sentir más fuertes en esas casas. ¿Y qué ocurre? Esto para que lo sepáis, ¿vale? En ocasiones, en algunas cartas según la latitud, esto va a cambiar. El medio cielo va a estar o bien en la casa 11 o bien en la casa 9, ¿vale? Entonces, cuando queramos saber de esa carta, de esa persona, ¿a qué se dedica? Pues sí es cierto que vamos a mirar la casa 10, pero también miraremos ese punto de allí. Bien, esto sucede en algunas cartas de alguna gente, según la época del año en la que han nacido y la latitud. Y también sucede a la inversa, que puede pasar en la casa 9, el medio cielo, y en la casa 3, el ínfimo cielo. Esto para que lo sepáis, porque en algunos ejemplos aparece, pero yo os comenté. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Yo me quiero acordar, por ejemplo, Sagitario, que soy yo. ¿Por qué es fuego? ¿Por qué entra de los 4 grupos de fuego? Pues Aries es la chispa que empieza, Leo sería, como es fijo, el fuego ya estable, ¿no? Y Sagitario quiere propagarlo, ¿no? Como muy de pasión que se propaga, ¿no? Pero que lo propaga para más allá. Es que estamos dentro de la definición, ¿no? ¿No será Piscis? ¿Cómo? Que lo apaga Piscis, ¿no? Con suerte. Obvio que agua. Vale, ejemplos con chuleta, ¿vale? Aquí no nos quedamos... Obvio que hay agua. Escorpio es agua, sí, agua es fijo. Vale, esta persona, esta la mayoría de aquí lo vamos a conocer. Yo he puesto ejemplos de personas que las vamos a conocer, ¿vale? Os voy a guiar en esta interpretación, ¿vale? Muy bien. Esta persona, como hemos visto, tiene, como todo el mundo, la casa 10 arriba, como todo el mundo. Pero en algunos casos vamos a encontrar que el medio cielo se va a encontrar o en la casa 11 o en la casa 9, como es su ejemplo. En este caso se encuentra ahí. Entonces, para preguntarle sobre por qué es conocida esta persona, vamos a tener que preguntarle a la casa 10
y a la casa 11, a sus regentes. Porque no haya planetas allí no quiere decir que esas casas estén vacías, simplemente que tenemos que preguntarle a su planeta para saber por qué es conocida esa persona. Pues bien. ¿Cómo ves ahí el número de la casa? Porque yo la veo normalmente como que la rueda superpuesta. Claro. No superpuesta, sino... Vale, te cuento tú porque sabes astrología. Los antiguos usaban casas enteras, es decir, que el signo donde está ascendiendo va a ser la casa 1 y el siguiente signo va a ser la casa 2. Sí, o sea, hay la flecha está a la izquierda para ti era ascendente. Sí, es el ascendente y todo el signo en el que cae, esa va a ser entera la casa 1. Yo utilizo como utilizo lo antiguo, que son las casas enteras. Luego en otras técnicas sirve ese tipo de casas que creo que estás hablando, porque eso es algo más complejo, pero en cuestión de preguntarle a la carta, yo utilizo este método antiguo. Pues bien, le preguntamos al regente, entendiendo regente, el embajador, el representante de esa casa, le preguntamos ¿por qué es conocida o conocido? Preguntamos a Libra, su planeta es Venus. Libra, su planeta es Venus, pero el medio cielo también nos va a dar pista. Preguntamos a Escorpio, su planeta es Marte. Tenemos que mirar esos dos planetas para saber por qué es conocida esta persona. Muy bien, ¿dónde está Venus? Venus está abajo. ¿Y dónde está Marte? Marte está cerca del ascendente, en la casa 1. Vale, pues por un lado, empezamos con Venus. Decimos, esta persona es conocida por cosas relacionadas a cosas de la casa 4, que tienen que ver con hogar, familia, padre, herencia, y también la genealogía. Os doy esta pista, tiene que ver con nuestro linaje, ¿no? Cosas de casa 4 son nuestras raíces. El otro planeta que nos va a decir es Marte, que está en la casa 1. ¿Cómo puede ser un Marte en la casa 1? Esa persona es decidida, además tiene otros dos, ahora lo vemos, pero esa persona es decidida, esa persona es valiente. Vale, ya tenemos alguna pista. Es conocido o conocido por cosas de tema casa 4, que tiene que ver con nuestras raíces, con el hogar. Y también miramos el planeta del medio cielo, que como es Escorpio, su planeta es Marte, que está en la casa 1. Nos está diciendo, como habla más de su persona, la casa 1, esta persona es decidida, es valiente. ¿Qué más? Que cuando miramos a la carta, lo primero que se nos viene a la cabeza, como hemos visto 7 cuerpos en total. Aquí he puesto 5 porque he visto los que son más relevantes. He puesto la mayoría de ellos, en la mayoría de los casos que ahora veremos, porque son los más relevantes para conocer a esta persona bien, para no liaros. Pero es muy llamativo que esté la luna, que tiene que ver con las emociones, ¿no? Y que esté Júpiter, que tiene que ver con nuestra filosofía, con llevar las cosas, con encarnar esa, lo tenemos en la casa 1, es como muy de encarnar nuestros valores, nuestra filosofía, nuestra moralidad, cosas muy de filosofía, de expansión, ¿no? Emociones, Marte, valentía, luna, bueno, he dicho ya emociones, Marte, valentía, Júpiter, filosofía, sentimientos de lo que está bien y lo que está mal, es muy moralista, Júpiter también, ¿no? Vale. ¿Qué hace esta persona? Vamos a saber algo más, porque he puesto otro planeta. Su planeta, el que le rige a ella o a él, como tiene ascendente Capricornio, su planeta es Saturno, y está ubicado en la casa 5, que tiene que ver con las artes, con los placeres, con los niños, etc., ¿no? Con esas cosillas, como he dicho, que dan chispillas, que tienen que sonar artísticas, ¿no? Pues bien, ¿cómo puede ser esta persona si por lo que es conocida o conocido es sobre todo Venus en casa 4 y Marte en casa 1? Es una persona valiente, teniendo a Júpiter y la Luna ahí, una persona que es conocida por sus emociones, por su sentimiento del bien y del mal, por su filosofía. Y Venus en la casa 4 pues tiene que ver con esa raíz. Y nos da un toque más, que lo he añadido, que tenga Saturno en la casa 5, que tiene que ver con las artes. ¿Cómo es esta persona? Esta persona pues nos viene
sobre todo nos viene a la mente que puede ser valiente, ¿no? Con ese Marte ahí. Filósofo, que tenga ese sentimiento, ¿no? Y que sea una persona, pues, teniendo a la Luna entre Júpiter y Marte, pues que le bullen las emociones, ¿no? Que tiene unas emociones fuertes, ¿no? Porque Júpiter y Marte son dos planetas que aportan mucha fuerza. Muy bien. ¿Queréis saber quién es? Sí. ¿Sí? A ver si la conocéis, yo creo que sí. Esta persona es Rosa Parks. ¿Sabéis quién es, no? No. Vale, ahora cuando os cuente sobre ella. Esta fue la chica que es conocida en los Estados Unidos porque no se quiso levantar del autobús cuando entraron blancos, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué es conocida esta persona? Miramos a Venus, esta es la casa 4, que tiene que ver con nuestro linaje, tiene que ver con cosas, de dónde viene de una familia negra. ¿Cómo es esta persona? Además, pues tiene los atributos de Marte, de ser valiente, y también Júpiter y la Luna le aportan, que es de tener su filosofía clara, de tener las cosas por bandera, ¿no? Y he añadido Saturno, que es su planeta, que está en casa 5, porque era modista, ¿vale? Esto nos aporta que su planeta en la casa 5, pues ella se dedicaba a ser modista, pero en cambio pues, es conocida por aquel gesto que tuvo, ¿no? De no querer levantarse del autobús. Muy bien, esto es intrincado, ¿verdad? Sí. Ya cuando lo mezclas todo, ya. Es que igual es una amiga yo. Es que igual lo he pensado. Cuando estaba haciendo la presentación, digo, igual es una. No, se quebré hasta que lo Y nada más no lo. Vale. ¿Queréis el siguiente ejemplo? ¿Sí? ¿Sería esto que la chuzó sobre cómo tú has visto a la persona o esto ya está...? A ver, no, yo no me he inventado la hora. Yo he visto en internet a qué hora nació Rosa Parks. Digo, la has hecho tú a través de lo que has visto. Claro, sí. Vale, esta persona. Vale, otra vez me he puesto todos los planetas, porque no son todos relevantes para conocerla. Muy bien. El medio cielo, que vimos que era el triangulito más arriba de la carta, y la casa 10 en este caso coinciden, entonces solo vamos a mirar un planeta para saber por qué es conocida esta persona. Géminis, ¿cuál es su planeta? Su planeta es Mercurio. ¿Dónde está Mercurio? Mercurio está en la casa 1. Y no solo eso, sino que el planeta de esa persona, el que más le representa, efectivamente también es Mercurio, porque como hemos visto, Mercurio encontraba su domicilio. ¿Qué horóscopo es? ¿El qué? ¿Ese qué horóscopo es? Virgo. Este es Virgo y este es Mercurio, su planeta. Pues entonces, quiere decir que si preguntamos por qué es conocida esta persona y además preguntamos esta persona qué habilidades, qué recursos tiene, encontramos un Mercurio, el que te los cuernecitos, que está en casa 1 en domicilio. ¿Cuáles son los atributos de un Mercurio en Virgo en domicilio? Pues como hemos visto, Virgo era un signo de habilidades técnicas, de ser muy técnico y resolutivo, ¿verdad? Era el Mercurio más de tierra, más de ser práctico. Y, en cambio, el Mercurio de aire es más comunicativo, pero si le preguntamos por a qué se dedica, porque es conocido o conocida, está en la casa 1 en domicilio, es decir, que nos vuelve a decir, oye, que esta persona es muy resolutiva, esta persona hace cosas técnicas. Muy bien. Una pregunta particular para esta carta que tengo, porque es lo que tiene de especial. Yo le pregunto por cosas de casa 7, que son las relaciones 1 a 1, que pueden ser de pareja o de socio, y le digo, ¿cómo le ha ido en la relación 1 a 1 a esta persona? Y encontramos que el planeta de Piscis, que es Júpiter, está en domicilio también. Esto nos quiere decir que está fuerte, está muy fuerte. Y como hemos visto, las casas angulares son las más fuertes, ¿bien? Son aquellas casas que van a hablar más alto. Pues, tiene un Júpiter en domicilio en la casa 7, que está hablando de las relaciones 1 a 1 de esta persona,
y tiene un Mercurio en domicilio representándose a sí mismo o a sí misma y que representa también su casa 10 de por qué es conocido, es decir, que esta persona tiene los atributos de Mercurio en Virgo, muy resolutivo, resolutiva, es muy práctico, muy técnico y las relaciones uno a uno parece que le favorecen, que le han favorecido, ¿no? ¿Qué más? Así para otra connotación que tengamos, ¿no? Saturno está allí con Mercurio. Saturno también es muy estructurado, por lo que nos da también esta sensación al ver una carta de que esta persona es estructurada, de que esta persona es muy metódica, es muy técnica, ¿no? Y además está en Virgo, que es un signo afín a Saturno, porque Saturno es muy técnico, muy del límite, y Virgo también es muy técnico. Pues muy bien, esta persona cabría esperar que se le den cosas muy técnicas. También vemos, si queréis que os dé una pista, que Mercurio con Saturno, que es este planeta que es como la T-con, la pancita, cuando están juntos, pues por lo general encontramos científicos, ¿vale? Y esta es una pista que dio. Por otro lado, encontramos que en la casa de los amigos le preguntamos por su planeta y como su casa de los amigos es la casa 11, como la de todos, está Cáncer, preguntamos su planeta, en este caso el satélite Luna, que está allí también en domicilio, nos está hablando de que también los amigos, las relaciones de amigos les favorecen. Conclusión, esta persona es muy técnica, con ese Mercurio en domicilio, representando su persona, representando su carrera y con lo que es conocido. Y también está Saturno ahí, que nos aporta estructura, nos aporta una persona con una sobriedad, ¿no? Con una estructura. Y Júpiter en domicilio, en la casa 7, nos está diciendo que esta persona le favorecen, le ha favorecido en su vida las relaciones uno a uno, de socio o de pareja. Bien, ¿queréis saber quién es? Esta persona es el cofundador de Apple. Bien, se asoció y también el tema de los amigos, pues muy bien, ¿no? Y también, pues, en este caso científico pero informático, ¿no? Porque es conocido por cosas técnicas. Mercurio en la casa 1 está hablando de una persona pues, que es muy técnico, muy disciplinado, ¿no? Que tiene esa afinidad con las cosas técnicas, ¿no? Que se entiende con las máquinas. Y para añadir un poquito más, deciros que si mezclamos dos cartas, que se llama sinastría esto, pues encontramos que el Sol de Steve Jobs cae encima del Júpiter de Steve Wozniak y el Júpiter de Steve Jobs cae encima de la Luna. ¿Esto qué quiere decir? El Sol dice, soy yo, te voy a activar ese Júpiter. Y no solo eso, también Júpiter en su Luna dice, yo soy ese amigo, porque estoy en el área de los amigos y soy un Júpiter fuerte que está, como nota aparte, estoy exaltado aquí en Cáncer. Entonces, este tipo de relaciones son curiosas de ver en las cartas. Y yo creo que... Vale, ¿cómo vamos de ejemplo? Claro. Vale. Si queréis pasamos ya a que os diga referente y chapamos, ¿no? Sí. Vale. Bueno, voy a pasar rápido. Voy a pasar rapidito los ejemplos. Estaba ahí Britney Spears. Vale. Mirad. Como referente, yo al utilizar astrología helenística recomiendo este libro, pero claro, está en inglés. Pero por otro lado, recomiendo que el autor de este mismo libro tiene este podcast que habla sobre astrología helenística, ¿no? Y en este capítulo en concreto pues explican los 6 primeros signos. Esto es de lo que yo conozco, recomiendo, ¿bien? Por otro lado, este libro, que mezcla ambas, astrología más tradicional y más moderna, pues también es muy práctico. No lo he leído, ¿no? Pero me parece que es muy completo y también al ser visual, pues me parece interesante, ¿no? Vale, ¿dónde calcular nuestra carta? Y ver estos gráficos, que como habéis visto los signos los he cogido de esta página. Pues
Esta página se llama AstroTeam, si queréis verlo, tendríais que clicar ahí arriba que pone Natal Chart y metéis los datos y os dibuja vuestra carta. ¿Bien? Es que lo que pasa también es que para la carta astral te dice el día y la hora, tienes que saber el día. Incluso hasta el minuto en que naciste. No hace falta, en muchos casos no hace falta tanto el minuto. Pero te pide la hora también, si la sabes por tu madre, sí, si se acuerda, si no pones la hora y media y 30 minutos. Lo pones. En ocasiones el rango de 2 horas más o menos va a estar bien. 2 horas, 1 hora va a ser el mismo ascendente, ¿bien? Otra página web donde calcular la carta, esta se llama AstroSeed. Arriba el primer del menú y después el primero, pues eso también metéis vuestros datos y lo calculan. Y se os dibuja esta carta, ya según qué gráficos os gusten. Y nada, deciros que yo ofrezco lectura y también ofrezco gráficos donde pongo en una línea del tiempo los siguientes eventos astrológicos del nativo. ¿Bien? Y perdona, ¿qué diferencia hay entre la carta astral y la carta natal? Es lo mismo. ¿Y entonces por qué la llaman de diferente manera? Pues no lo sé. Yo utilizo indistintamente carta astral y carta natal. Y también solo yo digo que la carta astral es recomendable hacerla ciertos periodos a lo largo del tiempo, porque puede cambiar dependiendo de... No sé muy bien, o sea, es que... ¿No te puedes referir a la revolución solar? Yo cada año me hago mi revolución solar sobre mi cumpleaños siguiente. Sí, lo antiguo lo que decían era que la carta era en la promesa natal, esa es nuestra raíz, nuestra carta raíz, y el resto de técnicas nos van a decir cuándo suceden esas cosas que están prometidas en nuestra carta. De ahí que se utilicen otras cartas y otras cosas, ¿no? Que son las diferentes técnicas. Nuestra carta siempre es la nuestra y luego las diferentes técnicas van a variar y nos van a decir algo. Y la última, sobre esta, los arquetipos de Jung, los has escogido, o sea, los has escogido tú para simbolizarlos con hoy que alguien está escogido esa información. No te he entendido el principio de la carta. Por la manera en la que hacías la exposición, que los arquetipos los habías ido escogiendo tú. Sí, me he servido de los de Jung y a una manera de división de los arquetipos, hay otras maneras de división. No coincido mucho, por ejemplo, con el mago, que utiliza esa palabra, o con el inocente, con Tauro, pero en otros sí que he visto que coincide. Entonces, hay muchas maneras de dividir los arquetipos, ya según lo que veáis. Si es cierto que está como el héroe, ¿no?, que es más claro, y en otros, pues, lo del mago, pues, sí tiene que ver con lo oculto, pero también tiene que ver con otras cosas, ¿no? ¿Sabiduría? Sí, dime. Sí, yo lo hago. Entonces tú... ¿Cuánto qué? ¿Cuánto lleva? ¿Que cuánto llevo estudiando? No. Por hacer la... Eso, vale, sí. Tengo tarjetas que si queréis meter en mi página, y ahí bueno, si queréis pasarlo y lo que queráis lo cogéis, ¿vale? Y nada, deciros que eso, que hago lectura y hago gráficos donde enseño los próximos eventos astrológicos del nativo, ¿no?